Mi nombre es Diego Mora. La razón del por qué creo que estoy acá sentado es porque tanto con Olga Lucía y con Juan Carlos Encepal estuvimos hablando de muchos temas de los vínculos rurales urbanos y cómo eso nos podía ayudar a potenciar o lograr desarrollo. Y yo me alejé un poco del tema por temas de mi desarrollo personal, y ahorita como que estamos retomando, pero veo que han avanzado hartísimo y han llegado mucho más a cosas mucho más profundas de las que nosotros hablábamos antes. Antes nosotros solíamos hablar de temas eminentemente económicos, típico rural urbano, producción agropecuaria, cómo llega a las ciudades, qué le puede beneficiar a una ciudad, digamos como Bogotá, que depende de los páramos para su agua. Entonces, no, tenemos mucho más así, pero hoy veo que sobre todo hoy que comienzo a entender mucho más cuál es la lógica que han venido trabajando, veo temas que son mucho más profundos y que pueden llevar a temas a temas de desarrollo en temas mucho más profundos. En los paneles de la mañana hablábamos de cómo medir cosas culturales. Digamos, me ha parecido, digamos, no necesario, pero también nos explica que no necesariamente tenemos que medir las cosas, sino que también que existan. Entonces hay unos temas que parece que son densos y complicados. Nosotros para este panel era como, bueno, me parecía más divertido los de la mañana, lo cultural, y este es como el más aburrido, que es el de la política pública, ¿no? El que toca poner en los... Toca. No, mira, yo vengo del sector público y de trabajar en política pública, entonces como a mí me gusta. Diego no se queje. pero ¿cuál es el punto de lo que digo? Nos habíamos preparado dos preguntas. Las preguntas ahorita las leo, y eran dos paneles, uno esencialmente de sector público, donde estaba hoy la ART, estaba la gobernación con la Secretaría de Planeación y estaba la alcaldía con la Secretaría de Planeación. Desafortunadamente las dos personas no están de la gobernación y la alcaldía, no sé si llegan ahora. Y otro pedazo que veo que es como el otro sector, ¿no? Digamos, el sector de organizaciones sociales no gubernamentales, donde se trabaja también temas muy parecidos y ayudan, y hay veces que trabajamos en conjunto, otras veces que estamos en desacuerdo, o que estábamos en desacuerdo cuando trabajan en el sector público, pero ahora lo público, lo privado, pero organizacional. Pero eran las mismas preguntas, entonces por eso decidimos unir los paneles. Ahora, para hacerlo un poco más interesante, yo estaba pensando en dos cosas que dijeron esta mañana, a ver si podemos pensar un poco más profundo el tema del desarrollo. Carmen Millán habló de que nosotros somos, digamos, 100 años atrás y somos 100 años adelante, de lo que nos construyó y lo que nos construye. Después en el panel, cuando estuvieron hablando del petróleo y el tema de los turbantes, curiosamente yo estuve viviendo un año en África, ahorita acabo de venir, y pensaba exactamente eso, qué es lo que construye, pero no una persona, sino una comunidad. Y las comunidades afrodescendientes colombianas, las comunidades negras colombianas, claramente están cargadas de cosas que vienen particularmente de la costa occidental de África. ¿Y para dónde van? ¿Para dónde quieren llevar esa construcción que tienen más lo que han construido acá, y hacia dónde quiere llevar su propio desarrollo, ¿no? Digamos que el Petronio en parte se puede estar preguntando eso, oye, yo como Petronio estoy apoyando una cultura de este tipo, y hacia dónde, ¿no? Entonces, un poco las preguntas eran básicamente ¿cuáles son los tejidos? ¿Cómo proponer y fortalecer tejidos territoriales en Colombia que benefician el desarrollo territorial tanto en lo rural como en lo urbano? Esa es la pregunta base, pero mi pregunta, escuchando todo lo que hemos visto hasta ahora, es ¿cuáles son los tejidos que se mantienen y que tenemos en estas zonas? Y nosotros esos tejidos, ¿cuáles de esos tejidos nos van a implicar desarrollo? ¿Y cuál es el desarrollo que nosotros queremos llevar manteniendo esos tejidos? O sea, no es simplemente un proyecto productivo, sino es de una visión de región. Una visión que viene compuesta de muchas cosas atrás,
y que nosotros, y hacia dónde la queremos llevar. Y esto yo creo enmarcado mucho en lo que hablaba por la mañana César Vallejo, y es pensando en que tenemos una idea de qué nos lleva, o sea, ese desarrollo, tratar de hacerlo, que es lo mejor para nosotros. Y eso es una discusión muy profunda porque lo mejor es algo ahí que no sabemos. Pero también me gustaría tratar de que pensáramos un poco, no en la inmediatez de las cosas que tenemos que hacer, sino en cosas de cuál es el verdadero desarrollo que estamos pensando. Y si ese desarrollo lo hacemos a través de comunidades o no. Pues pensaría que a través de comunidades, pero ¿cómo lo hacemos? Yo le doy la palabra a Carolina, que es título es directora, coordinadora regional pues, para el Tolima de la ART, para que comencemos por el lado público en este momento. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, perdón. Yo, pues para poder poner en contexto las respuestas que voy a enunciar, pues voy a presentarles qué es el PEDET. Me gustaría así rápidamente pedirles que levanten la mano quienes conocen o saben algo del PEDET. Bueno, muchas gracias. Sí, bastantes. Listo. Entonces, contarles. Sí, no. Vamos a ver. Bueno, mientras resolvemos les voy contando, pues los programas de desarrollo con enfoque territorial fueron pactados en el acuerdo final, suscrito con la exguerrilla de las FARC, específicamente en el 1.2, el cual plantea pues que se requiere una intervención especial y ágil en ciertas regiones del país que tienen unas características muy específicas y que están muy alejadas de los indicadores y los promedios nacionales en calidad de vida, en desarrollo, en seguridad. Pues es así como se definen los programas de desarrollo con enfoque territorial, conocidos como PEDET, un instrumento de planificación y gestión que implican un ejercicio participativo para la transformación de los territorios. De esta manera pues se identificaron y se priorizaron en Colombia 170 municipios que conforman 16 regiones PEDET. Para el caso del Tolima, la región PEDET está integrada por Ataco, Planadas, Río Blanco y Chaparral. Y pues básicamente las razones por las cuales se identificaron y priorizaron estos municipios son 4 que quedaron en el acuerdo: pobreza multidimensional, alta incidencia del conflicto armado, baja desempeño institucional y cultivos de uso ilícito. Entonces, si ustedes ven, pues ese es el mapa donde están las 16 regiones, que si lo viéramos unos años atrás estaríamos viendo que ese es el mapa del conflicto. Allí eran donde estaban los territorios históricamente pues, afectados por el conflicto y con bajo control territorial por parte del Estado. Si quieres, yo digo en clase. ¿Qué representa este territorio PEDET en la región, en el territorio nacional? Es el 36% del territorio, 6.6 millones de personas viven allí, 2.5 millones son víctimas, el 45% son áreas de parques nacionales, áreas estratégicamente ambientales estratégicas. Este indicador de la pobreza multidimensional, el 57% de los pobres viven en este territorio, el 38% de los grupos étnicos, 24% de la población rural del país y el 90% de los cultivos ilícitos. Este es el panorama pues, de estos 170 municipios PEDET en donde pues, están enfocando toda la oferta y la apuesta del gobierno para la transformación y la estabilización de los territorios siguientes. Entonces este PEDET lo que plantea es que se hace un ejercicio de diálogo en estas comunidades rurales en estos 8 temas.
ordenamiento social de la propiedad rural, infraestructura de adecuación de tierras, salud rural, educación, vivienda, reactivación económica, derecho a la alimentación, reconciliación, construcción, convivencia y paz. Entonces, la apuesta es, aquí está el proceso de transformación del territorio rural. Si logramos llevar inversiones, proyectos, gestionar oferta, en estos 8 puntos, pues lograremos esta transformación de la ruralidad que plantea el acuerdo a través de los PD siguientes. ¿Cómo se definió? Se realizaría a través de un proceso participativo, ¿no? Que implicó un ejercicio veredal, posteriormente un ejercicio municipal y uno subregional, y pues en este proceso de escalonado surgen unos delegados de cada una de las fases, que creo que pues este es un punto bien importante para tratar ahora que estábamos hablando del tema de redes, porque aquí tenemos todo un capital humano que trabajó en este proceso de construcción participativa de estos ejercicios, y pues en el país tuvimos alrededor de 200.000 personas. Menciona el Instituto Kroc, que es el ejercicio de planeación participativa convocado por un gobierno más grande que se ha hecho en el mundo. Yo te digo adelante. Listo. Entonces, esta es como la diapositiva resumen, el resultado de estas. Al final lo que se tiene son 32.000 iniciativas. Desde la ART lo denominamos iniciativas porque muchas son acciones, gestiones que se hacen en procesos de gestión de oferta. Otros son proyectos. Entonces, mientras se identifica de esas 32.000 cuáles son proyectos y cuáles son gestión, pues se denominan iniciativas, y así es como lo ven ustedes en la distribución. Pues educación rural, reactivación económica. El reto que tiene este gobierno es poder movilizar 14.107 iniciativas en lo que tenga en este gobierno, ¿no? Es casi el 43% de las iniciativas PED. Entonces, ya puntualmente en el caso del sur de Tolima, ¿cómo se llevó a cabo este ejercicio? Pues este territorio hace parte de la Reserva Forestal Central. Tenemos aquí también parques y páramos, y pues este es casi que el 45% de estos 5.800 kilómetros corresponden a áreas estratégicas ambientales. Pues tenemos el sistema de páramos, es un corredor muy eficiente para comunicar la región oriental del país, Dinamarca y Boyacá. Tenemos 4 resguardos y pues varias comunidades étnicas. Esta es la diapositiva resumen. Este ejercicio pues lo hicimos con el liderazgo de la doctora Carmen Inés y pues con todo el equipo regional de la Agencia de Renovación del Territorio. Bueno, este es el resultado. Tuvimos trabajo con 21 cabildos, 3 resguardos indígenas, 3 organizaciones afrocolombianas, que doña Carmen estaba por acá, la sociedad civil organizada, administraciones municipales, sector privado, gobierno. Bueno, todo esto es un diálogo enorme que nos llevó a este resultado. 1.168 iniciativas, de las cuales 44 corresponden al proceso subregional y 1.124 al proceso municipal. Este es el resultado en el tiempo. Nosotros arrancamos este ejercicio en julio del 2017 con la etapa submunicipal o veredal, y fuimos avanzando. Posteriormente en mayo, julio hicimos la etapa municipal, y pues finalizando el 28 de agosto con la etapa subregional. En este ejercicio pues es importante, y así lo plantea el acuerdo, esto implica la participación de las comunidades étnicas, de las minorías, mujer, género y población y víctima, y eso lo hicimos aquí en el territorio. Trabajamos pues con estas poblaciones, quieren participar en el proceso deliberativo y hacen parte pues de esta grandes equipo de delegados que hay en el proceso PEDET. ¿Cómo lo hicimos en lo rural? Aquí quiero detenerme un poco porque creo que aquí es donde está el capital humano de las redes y de los tejidos, que como gobierno, y como lo manifestaba Olga Lucía esta mañana, pues gobierno tiene esta tarea de proveer bienes públicos, pero son las demás instancias las que deben estar trabajando y apoyando y contribuyendo en este proceso de consolidación de estas redes. Esta es una red maravillosa. ¿Cómo lo hicimos en lo rural? Pues en total hay 476 veredas en estos 4 municipios. Como lo planteaban esta mañana, creo que también lo planteaba Olga Lucía, el tema de que no se, las barreras o los límites administrativos y políticos no son la manera como se comportan culturalmente los pobladores rurales. Pues lo que se hizo acá, de la mano con las alcaldías y con los líderes, fue definir agrupaciones de veredas que no coinciden con la división político-administrativa,
que tienen como sus particularidades culturales, geográficas, y en cada una de estas divisiones pues realizamos ejercicios de diálogo. Entonces nos reunimos, dialogamos, se hicieron ejercicios, pues algo que se denominó la preasamblea, que es una reunión con toda la comunidad, luego el grupo motor, que es como son los delegados de esa asamblea en ese proceso deliberativo, y al final pues la construcción de un pacto comunitario por cada uno de estos municipios. Entonces, de cada uno de estos núcleos salieron 8 personas, 8 delegados que se integraron al ejercicio deliberativo municipal. Entonces, de este ejercicio rural tuvimos 372 delegados, y luego en la fase municipal, que es la reunión de estos delegados, tuvimos 132, y en la subregional 103. Este es el capital humano más importante que tenemos para trabajar en términos de redes en el proceso PEDET. Al final del ejercicio, esto es una construcción de una visión que nos constante llegar a ella, pues el proceso de facilitar la construcción de esta visión, pero pues este es el sentir de las comunidades de todo este proceso deliberativo en el que participaron más de 7.000 personas en la ruralidad, y pues ustedes van a encontrar allí muchos elementos, ¿no? Todo el tema del desarrollo agropecuario sostenible, el tema del turismo comunitario, la solidaridad, la asociatividad, el reconocimiento a la diversidad étnica. Bueno, es como la aspiración general que tienen los habitantes del territorio rural, y que esperan pues que en el año 2028 pues se tenga o se logre. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿O dos Varias preguntas? Pues como un poco más... Hicieron este trabajo que veo gigantesco a nivel veredal, de tratar de ir haciendo como ir decantando todas las ideas y solicitudes. Una cosa, hoy de la red de personas que participaron, hay un trabajo todavía con ellos para seguir alimentando, digamos, no los proyectos, porque supongo que todo tiene que tener un fin y un corte para ir avanzando, pero sí como organizaciones y seguir trabajando con ellos. Esa es una, ¿no? Como la parte de tejido. Esa es una. Dos, dentro de todo esto hay proyectos que sean de fortalecimiento de organización de las mismas organizaciones. Listo, bueno, la primera pregunta, pues digamos que como gobierno el reto fue cumplir el PEDET y cumplir, digamos, lo pactado en el acuerdo, ¿sí? En este momento tenemos una red maravillosa que sigue activa, vigente, pero por sus propias intenciones e intereses, no porque desde el gobierno haya una propuesta de trabajo con ellos. Intentamos, ¿no?, trabajar con ellos, pero pues no tenemos, digamos que en este momento estamos enfocados en poder sacar adelante las iniciativas, en estructurar los proyectos, en gestionar los recursos, en proveer los bienes públicos, ¿no? Tenemos un reto enorme y aprovecho esta oportunidad y pues el reto de este evento, que es el tema pues del tejido, porque aquí tenemos un capital que está listo y dispuesto a trabajar. Ellos hablaban en el almuerzo con María Clara cosas maravillosas, como se lanzaron muchas mujeres al consejo y se nombraban: yo soy la consejo, me estoy lanzando al consejo por el PEDET de mi zona, ¿sí? Yo soy la concejal del PEDET, yo soy el concejal del PEDET. Se crearon redes maravillosas, de hecho viernes y sábado estaré emplanadas en un evento con jóvenes, producto de un proyecto de fortalecimiento de organizaciones. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues gobierno está pensando en la infraestructura y en los proyectos. Lo que hacemos es buscar con aliados la manera de generar proyectos y procesos de fortalecimiento. Entonces, Carmen ahora en el panel anterior mencionaba el apoyo de Holanda para el fortalecimiento democrático de líderes y de lideresas en el sur del Tolima. Ese proceso llegó gracias a la gestión que se hizo de la ART con ellos para desarrollar. También mencionaba Carmen el proceso de fortalecimiento a las mujeres a través de la ONU, eso es el Fondo Multidonante para la Sostenibilidad de la Paz. También a través de ellos llegaron recursos para trabajar con 16 organizaciones y como casi 50 de bases. Uno de los operadores fue la Universidad de Ibagué, CODES, la Red de Mujeres Paralinas por la Paz. Entonces, digamos que ahí el reto que tenemos es gobierno seguir trabajando en proyectos, gestión de recursos, y pues otros aliados poder trabajar en este ejercicio de poder consolidar, fortalecer y pues dejar que esta red maravillosa que se creó, que era parte de la pregunta que tú planteabas al principio, hacia dónde llevarlos, hacia donde ellos quieran ir, pero pues acompañado, pues ideal, ojalá a través de ustedes como CEPAL, de la RIMIS, bueno,
todos los aliados que podamos tener para apoyar este proceso de redes tan maravilloso que quedó en el sur del Tolima. Okay, tengo otra pregunta. El sur del Tolima tiene como municipio central el casco urbano Chaparral, ¿no? Digamos, el más importante, aunque no todos se conecten por ahí. El Río Blanco sí llega, otros van como más hacia Espinal, ¿no? Pero ¿cómo estos proyectos tienen algún tipo de integración regional? ¿Cómo lo han pensado? O no deben ser todos, pero sí deben ser algunos, ¿no? Llegar a Ibagué, por ejemplo, o llegar a Bogotá, o no, como la parte regional que incluye mucho el Magdalena. Sí, en el proceso PEDET ese era el sentir y esa es la aspiración de la fase subregional. Entonces en la subregional se identifican esos proyectos que requieren la unión de 2 o los 4 para ser llevados a cabo. Entonces, por ejemplo, la planta de beneficio animal en Chaparral. ¿Sí? Todos los municipios están teniendo dificultades con el manejo de su ganado, de sus plantas de beneficio, porque definitivamente no les da. Entonces, por economía de escala hay que pensar en una solución subregional. Entonces está planteada la planta de beneficio subregional. Lo mismo con el tema de residuos sólidos, ¿no? Cada municipio, Planadas, lleva sus residuos sólidos a Girardot. Entonces necesitamos soluciones que, sumando los 4 municipios, se está pensando también en la Basura Cero, un proyecto que está en Chaparral, pues porque también es como la capital de la provincia, ¿no? Que no solo se benefician los 4 municipios PEDET, sino los 9 municipios de la región sur del Tolima. Entonces ese tipo de proyectos están planteados en la subregional. El tema, por ejemplo, de los POMCAS, ¿no? Tenemos una zona pues su hidrología es bastante abundante, tenemos todo el tema de POMCAS en la etapa subregional que beneficia a los 4 municipios. Claro, ya. Vamos siguiendo y entonces exactamente la misma idea, ¿no? En este caso tenemos sur del Tolima, pero estamos hablando desde la mañana de todo el Tolima. ¿Qué tejidos son los que nos pueden fortalecer? ¿Desde dónde venimos y para dónde vamos si fortalecemos estos tejidos? Sí, gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Lucía, a Carlos, a todos por estar aquí y compartir esta tarde y mañana que nos vamos a regalar. Para poder un poco introducir la experiencia, una pequeña semilla que queremos aportar desde la Fundación Grupo Social, quiero que veamos un videito de solo 2 minuticos y ya luego ahí sí les comentamos un poco de esta experiencia. Bueno, aquí estamos viendo San Bernardo. Este es un corregimiento ubicado en el corredor norte de la ciudad de Ibagué. Está en zona rural, son 2.500 habitantes aproximadamente. Tiene unas características pictóricas, digamos, de patrimonio construido y también de paisajes muy bellas. En el 2001 fue tomado por las FARC y estuvo mucho tiempo, digamos, bajo el asedio de grupos. Y bueno, poco a poco fue cambiando la cosa. En 2013 la comunidad empezó a construir el plan de desarrollo turístico de todo el corredor, que era la conexión de las comunas 6, 7 y 8 con los corregimientos 12 y 13. Empezamos un proceso de memoria cultural y ahí voy a darlo con tu pregunta, ¿de dónde venimos? Entonces la gente se reunió a hacer una exposición fotográfica, trajo las fotografías, teníamos allí unos espacios de encuentro para reconstruir esa memoria. Se fueron, digamos, despertando de nuevo esas tradiciones que se habían abandonado por el desplazamiento forzado y también pues porque se abandonó el campo y se abandonaron las actividades productivas. Apareció el turismo, apareció el cacao, el festival de cine Los Sentidos y la Tierra, una iniciativa que hoy también lidera, por allí está doña Marta Quitián, ya lleva 3 versiones con más o menos 5 o 6 mil habitantes convocados. Y la misma gente empezó a gestionar, a movilizarse, a despertar el interés de todos los sectores. Gobernación construyó una vía, antes llegaban con el pantano hasta las rodillas a las reuniones del plan de desarrollo turístico. La alcaldía invierte entre 300, 700 millones, quizá ahora nos amplían que fue mucho más. Y en un periodo de unos 4 o 5 años
San Bernardo cambió, hoy es distinto, tiene muchos retos, pero es una semillita de cambio de lo que se podría hacer conectando un corredor que teje lo urbano y lo rural. La institucionalidad se reactivó en este territorio. Allí una particularidad es que no hay policía, no hay estación de policía desde la toma, pues no hay policía, van y hay operativos, pero pues esta es una comunidad muy particular que ha venido fortaleciéndose poco a poco. Si quieren me ponen la presentación, que tengo unos bullets chiquiticos para no cansarlos mucho. Entonces, ¿por qué surge esta iniciativa? Como entre el 2010, 11, en ese periodo, se empieza a trabajar todo el tema de planeación participativa en estas 3 comunas y los 2 corregimientos. Y se elige el turismo como un eje articulador desde lo económico, pero también se hizo fortalecimiento de organizaciones, trabajo con comunidades. Y ese paso por digamos, o esa selección de San Bernardo como un territorio rural por conectar, para tejer con una ciudad que está a 20 minutos, 30 minutos y hoy está ya mucho más cerca, pero que todavía conservaba unas características muy interesantes de la ruralidad. Y pues nos dimos a la tarea de trabajar. Nosotros, ¿quiénes somos? Somos una fundación de desarrollo social que cuenta con un grupo empresarial. Buscamos contribuir a superar las causas estructurales de la pobreza y trabajamos con 2 formas o 2 modelos de acompañamiento. Uno en calidad de vida, que estamos en Necoclí, Bulítica y Cartagena, y el otro que es en condiciones básicas de desarrollo, Nariño, Bogotá, Barbosa, Soacha e Ibagué. En Necoclí, Bulítica y Cartagena, en calidad de vida, buscamos que la mayoría de las personas, mediante el apalancamiento con otros actores, logren 10 resultados. Ahí no me voy a detener porque, digamos, vamos a centrarnos en la experiencia de Ibagué. En Ibagué trabajamos en el modelo de condiciones básicas de desarrollo, promover 5 condiciones: sentido de lo público, capital social, inserción a mercados y capital humano. Y allí es que se da la experiencia de las comunas 6, 7, 8, son 110.000 habitantes aproximadamente, y tiene unas fases, tiene 5 fases: una llegada, un enlace, formulación de un plan de la comunidad, que en este caso se denominó la Agenda Interterritorial de Desarrollo, una consolidación y una transición. Este año salimos, nos vamos porque, digamos, crece esa semilla que se siembra y tiene que seguir perdurando y trabajando la comunidad, y eso pues implica que las organizaciones que se crearon puedan seguir adelante trabajando de la mano de la institucionalidad y del sector privado. Este es San Bernardo. San Bernardo es este corregimiento. Digamos que allí el encuentro fue clave, no solo porque es un corregimiento de 2.500 personas, sino porque está articulado todo un corredor donde vas pasando por una serie de veredas, donde se conecta con el corregimiento del Salado y también con Ibagué, de las comunas 6 y 7 y 8. Esta es una noticia simplemente para contarles que en este territorio hay 67 prestadores turísticos, 12 de ellos en San Bernardo, movilizan en temporada alta alrededor de 10.800 personas, eventos de mediano formato que fueron creados, ahora que se hablaba de los festivales, tratamos de crear unos festivales que pudieran retomar la tradición, pero además crear unos hitos de arraigo por el territorio. Y se identificó un potencial de turismo de naturaleza. Esta es una fotografía tomada por un muchacho de acá de Ibagué, por Diego Gutiérrez, y esto es en esa loma subiendo hacia San Bernardo. Es una foto muy bella. Y algunas claves a partir de la experiencia que hemos tenido en el Corredor Norte: memoria e identidad. Esta es una experiencia muy chiquita, donde trabajamos reconstruir esa memoria del territorio. Mucha gente que se fue y volvió, y lo que trabajamos fue, bueno, cómo pintar estas fachadas. No simplemente cojamos la pintura ahí, sino hacer un trabajo antropológico desde unas entrevistas, desde un trabajo con la gente, para identificar cuáles colores traigo desde el territorio donde vivo, o donde viví, o del que fui desplazado. Y muchas de las personas, digamos que fueron haciendo acuerdos por cuadras para poder determinar los colores que se hicieron. Esto fue desde el 2015 que hicimos la primera tanda, y ahora con la alianza con la alcaldía se hicieron ya 150 fachadas para poder recuperar un poco esa identidad y darle otro color a este territorio. Segunda, la generación de confianza, ¿sí? Es
de dónde venimos. Veníamos de un conflicto que también tocó a esta zona, volver a la finca, volver a sembrar, asociarse de nuevo, las capacidades de los actores, llegar con conocimientos, entonces algunas capacitaciones, un italiano que viene trabajando en el país temas de cacao, llegó a explicarles, a enseñarles a los campesinos a recuperar, a confiar en el otro y poder asociarse. Y lo otro es la visibilidad, entonces tratar de hacer eventos, de poner en distintos canales, en distintos lugares a sonar el corregimiento y el corredor norte ante las instituciones públicas y privadas. Un camino que tomamos es una pequeña experiencia de cacao. Este es Don Zenón, él hace parte de los 53 productores de cacao que hay en San Bernardo, 26 asociados a Héroes de Cultivo. Esta fue una colección de chocolate que se hizo y se apoyó de la mano de unos emprendedores jóvenes de Ibagué que aprovecharon que tenían finca en la zona para también ayudar a acercar al resto de los productores y poder construir desde un producto que tradicionalmente da la tierra, pero tecnificarlo, producirlo de manera especial y generar unos resultados interesantes, como pues que de no tener producción pasar a tener unos productores. Son 53, 40 con información donde podemos ver el área de cultivo cómo se ha incrementado, siembra nueva con mejores calidades, un poco de aumento también de hectáreas por productores. Esto es una experiencia muy pequeña, lleva tan solo 3 años más o menos, pero uno empieza a ver que en ese trabajo de reconocer la memoria, la identidad, de recuperar también esas prácticas tradicionales de la agricultura y además de agregarle conocimiento y tecnología, puede ir generando una posibilidad para la comunidad. Bueno, algunos avances que hay en el tema de cacao, lo que les venía contando. Ahí resaltar el tema de los jóvenes, tienen una granja, un jardín clonal donde están trabajando con la institución educativa y han surgido una serie de iniciativas para volver a enamorar a los muchachos y poder fortalecer esta propuesta de producción de cacao de la asociación. ¿Cómo promover esos tejidos territoriales? Bueno, yo creo que ha sido clave la conexión entre actores de la zona rural y urbana, ese continuum que es desde las comunas hacia los corregimientos, la idea de continuidad del territorio, la comunidad con agenda. Esto no está desarticulado de una agenda de desarrollo interterritorial, las actividades económicas que generan tejidos y aprovechan ventajas y oportunidades del territorio. Eso es clave porque la caña, pues, tenía un apelativo que era el pueblito dulce del Tolima. Digamos que hace unos años la gente estaba muy desencantada de volver a sembrar algo, producir algo, y digamos que llegar con ese relato del cacao, de volver a producir, es algo interesante. Y los tejidos con el sector público y privado. Ahí pusimos persuasión, hacer atractivo el territorio, marketing, ponerlo a sonar en redes, en espacios, en reuniones, que ellos mismos empiecen a hablar y a poner en todos los lugares, a sonar los corregimientos y estas 3 comunas. Y unas 3 claves que queríamos de cómo aprovechar esas oportunidades de alianzas. Relatos vivos, no solo en San Bernardo, sino en El Salado y en el corredor norte, crear unos relatos vivos que unan a los actores y que los lleven a trabajar conjuntamente. Eso lo hicimos a través de unos eventos y unos hitos. El Festival de Cine Los Sentidos y la Tierra, 3 versiones, estuvo la familia Triana, pues estuvo varios productores nacionales, y tiene ya un carácter y es Los Sentidos y la Tierra, recuperar la tradición conectada con una ciudad. El Salado se ilumina, un evento de mediano formato que en Navidad durante 2 días logra tener un impacto tal que la policía dice que se reduce casi a 0 las riñas y los asesinatos en El Salado, que siempre es un territorio con dificultades. Pero este evento de gran formato logra que la gente se volque a las calles, que empiece a trabajar y que, digamos, fortalezca sus valores y la identidad alrededor de la convivencia y de la Navidad. Ferias y fiestas de San Bernardo, Héroes de Cultivo y San Bernardo Pinta Bien. Como lo pueden ver, son todas unas narrativas como llenas de esperanza, de optimismo, de transformación, que van sembrando poco a poco y que se han ido construyendo con la comunidad de estos territorios. El otro, facilitar el encuentro. Nosotros solo somos facilitadores, es
venga, sentémonos, trabajemos, conversemos. Y el otro es un enfoque promocional, es constancia en el tejido, es no desistir. La permanencia en el territorio, siempre tener a alguien que está trabajando, que está acompañando, que está hablando, que está llegando. Y lo otro es entregar desde la llegada. O sea, nosotros salimos desde que estamos llegando al territorio. Y en la comunidad siempre está la idea de nosotros nos vamos. Entonces hay que generar el empoderamiento y la capacidad del territorio para que esto perdure y sea sostenible. Bueno, hay 3 cositas como de cómo continuar y una invitación, porque aquí hay varios actores a quienes queremos que se sumen, que sigan trabajando y sigan acompañando estos territorios. Seguir fortaleciendo la conexión, el diálogo, no es tanto el tema de ir y poner unos recursos, es cómo seguir instando a otros actores para tejer entre Ibagué y sus territorios rurales, conservando esos escenarios de encuentro y de atracción turística, replicando la experiencia en territorios similares y manteniendo los vínculos de la institucionalidad, sumar desde las universidades, institucionalidad pública y privada. Bueno, eso más o menos como lo que teníamos. Gracias, sí, hay un par de cosas, digamos, yo alguna vez con Diego Miguel Sierra, que estuvo en el panel anterior, hablábamos sobre el tema de los tiempos que uno necesita para que algo se logre, ¿no? Me acuerdo que con él en algún momento me decía, La Palma llegó en los 60 y vino a hacer negocio en el 2000, 40 años, para esto, Polanta, en el ejemplo anterior vimos 60 años, ¿no? Y posiblemente también de eso es un muy buen trecho entre ires y venires, entre cosas buenas y malas, hasta que logran consolidar. Eso en términos productivos de cosas. Ahora, en términos sociales, ¿cuánto nos cuesta? Creo que lo más doloroso del conflicto es que eso fue lo que más se dañó, ¿no? Hablaba usted de temas de confianza, eso lo tenemos resquebrajados. Creo que el gobierno, los gobiernos en general han tenido unos temas súper complicados de confianza con las comunidades para lograr implementar cosas, ganar confianza. Es dificilísimo, trabajar con comunidades es dificilísimo y perderla se pierde en un segundo, ¿no? Son temas densos. Yo quería preguntarle, le doy la bienvenida a Wilmar Gómez, secretario general de la alcaldía, ¿cierto?, de Ibagué. ¿Qué trabajo viene haciendo la alcaldía para fomentar, digamos, esos espacios, para crear tejidos, para crear comunidad, ¿no? Para tratar de buscar un desarrollo no solo productivo, que también es importante, digamos, en el caso aquí no en el caso del cacao no se logra aglutinar, ¿no? Es una práctica que nos va armando otras cosas, pero digamos, como ¿qué ha pensado, qué ha venido haciendo la alcaldía y qué nos puede contar? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo no voy a repetir, digamos, la exposición que hizo el alcalde esta mañana, pero sí quiero precisar algunas cosas. La primera, a mí me parece que cuando uno está desde las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de desarrollo, siempre se pregunta, bueno, ¿por qué en la institucional pública no se puede? ¿Qué es lo que pasa allá? O sea, ¿por qué a nosotros nos rinde tanto con estos pocos recursos y allá que los tienen todos no lo logran? ¿Sí? Un poco la pregunta que yo me hice después de venir 15 años en los programas de desarrollo y paz, en las universidades y en estos espacios, y luego decidí hacer parte de una experiencia en la institucional pública. Y encontré 3 cosas básicas que pues, no son un gran descubrimiento, pero sí ayudan un poco a precisar. La primera es que no hay capacidad institucional para comprender la realidad de la gente. Y esto en gran medida obedece a que hay en el caso, por ejemplo, de la alcaldía de Ibagué, el 75% de los funcionarios o del personal de la alcaldía son personas que llegan y salen, desarrollan unas capacidades y se van. ¿Sí? Eso ocurre en el escenario nacional también. ¿Sí? Entonces, en el Estado, a nivel territorial, hay una precariedad para comprender las dinámicas del territorio muy grande. ¿Sí? En segundo lugar, hay una anticultura del conflicto instalada en esa institucionalidad
sea, lo que uno se encuentra cuando llega ahí es que hay un nivel de prevención y de falta de confianza entre todos los actores que es increíble, ¿sí? Y ahí encuentra uno por qué no rinde tanto y porque en 4 años del trabajo de una institución como el Programa de Desarrollo y Paz o el mismo PEDET, pues rinde mucho más que en este tipo de instituciones, porque se agotan muchísimo en esa lógica de confrontación, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, creo que hay un abismo muy grande en el proceso de medición de los cambios que se logran en las condiciones de la gente, ¿sí? Hay un afán muy grande por el cumplimiento de metas, ¿sí? Por usar los números, inclusive hay cierta discapacidad para poder mostrar las historias de cambio de la gente a nivel de estrategias de comunicación. Y encontrando un poco eso, entonces diseñamos un programa que estuviera en el centro de la administración, que se llama el programa Ciudadanía y Territorio para el Diálogo Social y la Paz, ¿sí? Y entrenamos un equipo de 30 personas con un manual producto de las experiencias de muchas instituciones que han operado en estos territorios. Es el Manual de Desarrollo de Capacidades de la GIZ. Y allí lo que le enseñamos a este equipo de 30 personas fue a cómo hacer cartografía social para entender qué pasaba primero en los 30 territorios que son absolutamente distintos, 17 rurales, 17 corregimientos que tiene la ciudad y 13 comunas, que por lo menos en ese equipo se entendiera, se tuviera absolutamente claro que eran 30 territorios distintos, ¿sí? Y en esa lógica de trabajo, nosotros lo que nos planteamos básicamente fue lograr avanzar en un proceso de territorialización de la institucionalidad, es decir, cómo por lo menos hasta el final del gobierno ganábamos nosotros como equipo de trabajo en comprender las dinámicas de cada uno de esos 30 territorios, ¿sí? Y eso nos permitió avanzar en 4 cosas fundamentalmente. La primera fue en lograr recuperar el patrimonio territorial. Primero entender cuál es la historia, cuáles son los saberes de la gente en cada uno de sus territorios, lo que hablábamos esta mañana cuando de una forma muy sentida nos compartían las experiencias, por ejemplo, de la música. Cuando yo estuve en el sur del Tolima, en Chaparral y en estos municipios de este territorio, entendía que la memoria del conflicto, la gente, en medio de esa historia de guerra, la había guardado en la letra de las canciones. Lo que no podía plantear en ningún otro escenario, lo tenía en la letra de las canciones, de los músicos campesinos del sur del Tolima, ¿sí? Entonces, todo ese trabajo de recuperación de los saberes, de las tradiciones, de las recetas de cada uno de esos 30 territorios, pues nos llevó a actualizar 30 planes de desarrollo, tanto comunales como corregimientales. Es la única ciudad del país que hoy tiene en la totalidad de sus corregimientos planes de desarrollo construidos con una visión articulada al Plan de Acción 2037 que formulamos con Findeter y articulados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al igual que los planes de desarrollo comunales que surgen precisamente de la experiencia que nos acaba de contar Yesir, ¿sí? A partir de la experiencia del Grupo Fundación Social, ¿sí? Se escala en la ciudad ese proceso de planeación participativa y le da origen al sistema municipal de planeación participativa. Nosotros cuando llegamos encontramos ese proceso y lo que hicimos fue en el programa de Ciudadanía y Territorios para el Diálogo Social y la Paz generar un ente dinamizador que permitiera institucionalizar el sistema municipal de planeación y presupuestos participativos, ¿sí? En segundo lugar,
reconfigurar las relaciones de poder entre el campo y la ciudad. Uno lo que encuentra en la institucionalidad pública es que hay una cantidad de gente intermediaria de los ciudadanos, ¿sí? Y entonces el alcalde no puede ir a un barrio si no habla con fulanito de tal. Si va sin el permiso de esa persona, ese señor ordena que la gente no salga en el barrio a la reunión del alcalde. O sea, hay una institucionalidad pública secuestrada por una estructura clientelar absolutamente perversa en este país, ¿sí? Lograr restablecer ese vínculo entre la institucionalidad pública y la ciudadanía de forma directa, eso ya genera un conflicto. A nosotros durante los 2 primeros años vimos ese conflicto, se nos vino encima cuando nos fuimos a hablar con los niños en los barrios para ver cuáles eran los parques que querían, en dónde los querían. Y tuvimos un problema enorme con la Junta de Dirección Comunal. ¿Por qué íbamos a hablar con los niños y no con la Junta de Acción Comunal? ¿Por qué íbamos a hablar con los abuelitos o con los jóvenes o las personas en condición de discapacidad? Y en ese sentido logramos en estos 4 años realizar 544 encuentros ciudadanos que no solo eran pactar con la gente que se iba a hacer en los 4 años, en cada barrio y en cada vereda, sino ir después a rendir cuentas a cada lugar, con esos niños, con esas niñas, con esos jóvenes, y no solo con esas juntas de acción comunal. Por supuesto, ya cuando ellos entendieron la lógica de lo que nosotros planteábamos hacer, que era restablecer ese vínculo directo con la ciudadanía, pues fueron llegando al proceso. Pero eso también tuvo un costo político, por supuesto, y es que pues en las elecciones pasadas pues la mayoría de esas juntas de acción comunal pues no apoyaron al candidato de la alcaldía. Era obvio que eso iba a pasar, pero digamos que esas apuestas hay que hacerlas, porque lo planteamos esta mañana. Nosotros lo que intentamos en últimas es cambiar la conciencia de la gente, es lograr ampliar ese nivel de conciencia colectiva, ¿cierto? En tercer lugar, garantizar el acceso a derechos de todos los ciudadanos en todos los territorios, que es la almendra del acuerdo que firmamos con las FARC. Esa es la esencia del enfoque de paz territorial. ¿Cómo garantizamos el acceso de todos en donde estén? Todas partes. Entonces, cuando usted logra abrir el 100% de los puestos de salud, logra que un geriatra, un odontólogo, vayan y visiten a la casa a un campesino, que un campesino pueda hacerse en su vereda un ecocardiograma, o una mujer en estado de gestación pueda tener 4 ecografías como lo puede hacer una mujer en el sector urbano. Eso le permite a la gente tener una comprensión mayor de su condición de iguales en términos de acceso a derechos. Y finalmente, el desarrollo de capacidades de aprendizaje en la misma institucionalidad. Yo no digo que el sector público debe per se hacer todo lo que realizamos desde las universidades, desde estas organizaciones de desarrollo, pero sí debemos lograr que desarrolle capacidad para hacer gran parte de ese trabajo. ¿Sí? Esa debe ser una apuesta enorme, un trabajo en el que debemos lograr articularnos con las universidades, con la cooperación internacional, con todos, para que la institucionalidad pública desarrolle esa capacidad de aprendizaje en 3 niveles diferentes. ¿Sí? La institucionalidad pública no debe desarrollar capacidad de aprendizaje para todo, debe aprender a gestionar conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo aprende a identificar sus buenas prácticas, sus lecciones aprendidas y a transferirlas? Ahí damos un salto enorme. ¿Sí? Ahí damos un salto enorme. A nivel territorial, la gente debe aprender a coordinar e incidir en las agendas públicas. Y a nivel comunitario, la gente lo que debe es empoderarse para poder sostener los procesos de cambio. ¿Sí? Entonces, si nosotros
avanzamos en lograr que esa institucionalidad pública, a partir de sus aprendizajes, logre que la gente desarrolle habilidades para seguir transformando los territorios, pienso que nosotros podemos seguir avanzando. Y ahí cerraría con una pregunta, es ¿cómo uno de los mejores alcaldes del país, como estuvo esta mañana aquí, que está postulado entre los 3 mejores alcaldes del país, pierde las elecciones? ¿Sí? Y yo tengo una medición muy concreta. El 70% de los ciudadanos de esta ciudad en las pasadas elecciones votó a conciencia. Votaron por alternativas distintas el 70% de la población. Por gente que ellos pensaron era decente. Gente que no fue obligada a votar por el 70%. ¿Sí? Y eso es un avance enorme, enorme, en términos de lograr uno que la gente comprenda hacia dónde debe ir. Gracias, Wilmar. Dijo cosas interesantes. María Clara trabaja en RIMISP. RIMISP es una organización que trabaja sobre desarrollo rural de larga data en América Latina. ¿Cuántos años llevan acá? ¿2, 3? A 4 años ya. Y el tema de vínculos urbanos rurales ha sido recurrente en el trabajo de ellos desde hace un buen rato. Acá hemos, como yo dije al principio, siempre mi visión antes de todo esto había sido muy del tema, no sé, prestación de servicios, ¿no? Del urbano hacia lo rural y lo que, pero aquí estamos hablando de cosas mucho más profundas, de cambios profundos y de temas mucho más complejos como el continuo, lo mencionaba, es decir, que no hay urbano rural, sino que estamos en zonas, territorios. Yo quería, María Clara, y con respecto a lo que dice el secretario, bueno, ¿cómo se acerca este tema? ¿Cómo lo ha venido trabajando? ¿Cuáles son, o de qué vamos a hablar de los temas de los tejidos? ¿Qué tejidos o cómo los vamos a afrontar para poder fortalecer y si eso nos sirve? Gracias, sí. RIMISP es Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Es una organización regional de América Latina que lleva más de 30 años trabajando en temas de desarrollo rural con un especial interés en el tema territorial y en este tema de los vínculos rurales urbanos. Y en Colombia abrió una oficina hace 4 años, de hecho cumplimos la semana pasada. En ese sentido, RIMISP como centro de investigación se preocupa mucho por la gestión y la generación de conocimiento, pero no el conocimiento, digamos, aislado de la realidad, sino que siempre el conocimiento buscando evidencia para tener mejores políticas públicas y para tener mejores diálogos de política pública, porque consideramos que la mejor política se hace a partir del diálogo entre actores diferentes. Y con esas preocupaciones ha estudiado el tema de vínculos rurales urbanos y ha encontrado diferentes cosas. Además creo que ya me quitaron varias de las cosas que yo quería decir, las dijeron aquí mis compañeros de panel. Ha encontrado diferentes cosas. Yo me quiero enfocar en lo que tiene que ver con la gobernanza de los vínculos rurales urbanos, porque creo que es lo que tiene más que ver con las preguntas, con el contexto del panel y lo que venimos hablando. Y un poco la pregunta de la gobernanza en este contexto de cómo entender los vínculos, las conexiones entre lo urbano y lo rural, pasa por la pregunta de, digamos, si los vínculos rurales urbanos nos ayudan a gestionar mejor el desarrollo, ¿cómo tenemos esquemas o sistemas de gobernanza que nos ayuden a hacer eso? Con un objetivo de profundizar la democracia y un objetivo de minimizar la desigualdad territorial. Y es un hecho observable que en América Latina existe una gran desigualdad, no solamente en términos de ingresos, sino también territorial. Las probabilidades de éxito y de desarrollo de una familia están directamente atadas a en qué lugar del país está esa familia en todos los países de América Latina. Entonces, la gobernanza hace parte de una de esas claves que tenemos para mejorar esas condiciones de desarrollo y esas oportunidades para las personas en los diferentes territorios.
Y esa pregunta por la gobernanza entonces pasa por hacer un cambio de mentalidad entre cómo tenemos sistemas de gobernanza para lo que llamaríamos las partes del desarrollo. Nuestros sistemas de gobernanza están pensados como en partes. Tenemos esquemas para los sectores, entonces hay un Ministerio de Educación, hay un Ministerio de Salud, tenemos esquemas de gobernanza para los entes territoriales, y esas partes no necesariamente reflejan lo que son las dinámicas de los territorios. Y ese es el énfasis de la mirada de los vínculos rurales urbanos, y es que esos vínculos lo que nos muestra son la intensidad de las relaciones que configuran territorios que van más allá de esas partes. Y la pregunta entonces es, ¿qué sistemas y qué esquemas de gobernanza podemos tener para mejorar esa capacidad de desarrollo que nos ofrece la oportunidad de tener esas dinámicas, esas conexiones entre lo urbano y lo rural? Y aquí yo más que respuestas tengo preguntas, pero creo que muchas de esas preguntas o de esas claves fueron ya mencionadas por mis compañeros de panel. Uno de los temas importantes en la gobernanza de estos vínculos es los temas de coordinación, como el desafío de las fallas de coordinación. Tenemos unos esquemas que son verticales, que son rígidos y que hacen muy difícil la coordinación institucional, y en este caso las instituciones formales, para hacer las tareas que hay que hacer. Esa es una. La otra tiene que ver con la acción colectiva, y cuando yo veía esta diapositiva que Carolina nos ponía con la visión del sur del Tolima, del PEDET, ahí hay un ejercicio muy bonito ya avanzado, muy importante, de cómo nos articulamos en torno a una visión común. Ese es uno de los retos, y es que es muy fácil decir, hay un ente territorial que es un municipio que tiene por mandato que hacer un plan de desarrollo, ¿cierto?, municipal, pero es muy distinto pensarse como región, como territorio, y tener una visión común, y tener un mandato de cómo nos articulamos para construir esa visión común. En contextos además que en Colombia, en muy pocos contextos están ausentes de conflicto. No porque el conflicto en sí mismo sea malo, pero porque en Colombia el conflicto ha tenido manifestaciones violentas, entonces eso pone, digamos, un reto más. Y ahí ese tema de la articulación fue muy bien abordado por Carolina en el contexto de FEDER. El otro tema, la otra clave es cómo superamos el desafío de las bajas capacidades en los gobiernos locales, y eso un poco se vuelve como un disco rayado cada vez que hablamos de descentralización, hablamos de las capacidades de los municipios. La mayoría de los municipios en el país son de categoría 6, pero, y esta ya es una observación adicional a lo que ha encontrado RIMIS de manera sistemática, esto tiene un anverso, y es las dificultades y las limitaciones de la institucionalidad, pero del nivel central. Ya no hablemos de la capacidad en el nivel local, sino también de la capacidad en el nivel central, y creo que ahí el secretario, cuando habla de la dificultad que tiene el sector público para entender las necesidades de la gente, le apunta a eso, y es el funcionario en el Ministerio de Salud en Bogotá no tiene la mínima capacidad de pensar los territorios para el resto, y sin embargo tiene ese mandato. Entonces no es solamente cómo el secretario de Salud en el municipio resuelve los problemas que tiene, sino cómo realmente la institucionalidad que tenemos desde el nivel central nos permite ampliar y profundizar esa descentralización y fortalecer esos vínculos urbanos-rurales. Como si a mí me ponen a decidir distribuir recursos para fortalecer infraestructura educativa, por ejemplo, en el país. Si yo hago una regresión, eso me va a dar una respuesta, pero si yo me siento con los actores del territorio y entiendo cómo son los movimientos y los vínculos de las personas, y dónde están los hogares, y dónde están los niños en territorio, cómo puedo tomar mejores decisiones. Pero a veces la institucionalidad es rígida y no me deja hacer ese tipo de cosas, y ahí también hay capacidades limitadas desde el nivel central o desde Bogotá, y muchas veces en el sector público, incluso en el nivel local también. Entonces yo creo que ahí hay varias claves para pensar el tema de la gobernanza, más que respuestas, son preguntas, pero esto es consistente, esto son observaciones de investigaciones en América Latina, y me gusta que efectivamente lo dijeron, porque es consistente con lo que hemos encontrado en los diferentes países de América Latina, y nos pone muchos retos, pero son también oportunidades para profundizar en esta mirada, que es más una mirada, es un cambio de mentalidad
de ver el territorio de manera compleja a partir de esas dinámicas y de pensarnos esquemas o sistemas de gobernanza para esas dinámicas que ya existen en el territorio, para poder profundizar esas dinámicas hacia caminos de inclusión y de desarrollo. Ok, gracias, señora Clara. Hay un tema que también pensaba, estabas hablando y pensaba con esto de la confianza, digamos, gubernamental con comunidades, pero también tenemos una profunda desconfianza del nivel central con los niveles territoriales, ¿no? En la capacidad de gestión de los nuevos niveles territoriales de lograr su desarrollo. Y eso tiene de largo y de ancho, capacidades institucionales, posibilidad de manejar, ¿no? Pero también se ha demostrado que hay muchos con muchas capacidades. O sea, yo me gustaría hacer como una última pregunta como para cerrar este panel. A no ser que ustedes quieran mencionar algo más, pues bienvenidos, bienvenidas. Entonces, ¿cuál es ese territorio que nosotros deberíamos estar gestionando? No nosotros, digamos, con las comunidades, o cómo lo armamos. Hay una apuesta en PDET gubernamental bajo unos índices, ¿no es cierto? Eso fue lo que hubo. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Está mal? Así está la apuesta. Ustedes se van a un lado, ustedes tienen una dinámica, totalmente una dinámica diferente. Bueno, no sé qué piensa, pues no sé cómo lo ha desarrollado Remis, pero es un poco pensar entonces cómo logramos y cómo es un desafío el tema del territorio. ¿Cuál es ese territorio en el cual nosotros debemos estar trabajando? ¿Vamos así? ¿Les parece? Sí. Gracias. Yo aquí voy a hacer una cuña. Remis hizo para este plan de desarrollo que fue aprobado de este gobierno un ejercicio de territorios funcionales, de subregionalización. Se hizo un ejercicio a partir de métodos estadísticos y todos sabemos las limitaciones que tienen los métodos estadísticos, pero se hizo un análisis de variables económicas y sociales fundamentalmente y se hizo una agrupación de municipios para construir una especie de unidad de planificación por encima de los municipios, tratando de dar pistas sobre un poco esa pregunta de cuáles son los territorios. Pero aquí hay que hacer una claridad importante y es que, y ahí va la respuesta, yo creo que no es un solo territorio o una sola manera de leer el territorio. Ese ejercicio de subregionalización está basado en variables básicamente económicas y sociales de conmutación y tiene un alcance que es ese y tiene una funcionalidad importante para pensar la planificación en términos de temas de productividad, en términos de infraestructura en salud y educación, en términos de mercado laboral, pero seguramente si hacemos el mapa de territorios funcionales a partir de la cultura, volviendo al panel de la mañana, eso nos da una lectura totalmente distinta. Y en ese sentido el ejercicio del plan de desarrollo no pretende agotar la discusión de los territorios, pretende aportar una oportunidad, digamos, operativa para pensar la planificación, pero volviendo a la pregunta, creo que no hay una sola manera de leer el territorio y creo que depende, si estamos en el marco de políticas públicas, depende mucho de cuál es el objetivo de lo que se quiere hacer y de quién es el actor que tiene, digamos, el mandato particular. Bueno, especialmente para nosotros, hoy estamos con esa pregunta en la fundación y la fundación toda. ¿Cómo llegar y cuáles son esos tipos de territorios que nos permitan, incluso estamos tratando de leer un poco esa idea de territorios funcionales, de ver las relaciones que hay, porque particularmente la fundación está en una gran parte del país con las empresas o con programas sociales directos. Creemos que hay un tramo que está más o menos a partir de la experiencia de muchos años de la fundación para generar condiciones de desarrollo en unas comunidades y para promover la organización comunitaria, la incidencia en lo público, pero no es suficiente y se requiere una mirada estratégica que articule los territorios. Un ejemplo, hoy estamos entrando en Buritica, Antioquia. Se está construyendo el proyecto de minería moderna más ambicioso del país y uno de los que incorpora tecnología de punta en el mundo. Y ese proyecto es en una zona rural dispersa, digamos para algunas de las definiciones. Pero tenemos las preguntas.
trabajamos con este municipio de 7.000 habitantes, hacemos un proceso de organización comunitaria, o lo conectamos con todo el occidente de Antioquia porque hay unos intercambios de servicios, hay unos flujos poblacionales, hay una conexión a 3 horas y media con Medellín y va a estar todavía más cerca próximamente. Entonces, creo que una clave es ver en perspectiva el territorio, 2, ver esos territorios funcionales de manera más amplia, más allá de lo económico, y ahí súper conectados con lo que estabas planteando de que lo cultural también tiene otras lecturas y habría que hacer otras miradas allí. Pero creo que sí tenemos que hacer recuperar bastante de la perspectiva de los territorios para poder incorporar variables como nuevos flujos migratorios, tecnología, uso de las tecnologías para el desarrollo en distintos niveles. Cada vez hay más soluciones, cada vez se masifica más, están abriendo están haciendo todo el tema de la 5G, eso va a ir llegando, tarde pero va a ir llegando y ahí va el camino, y eso nos va a cambiar definitivamente el panorama, desde lo económico hasta lo cultural, hasta el acceso a tecnología, la capacitación de los muchachos en las veredas, el uso para el riego de la tecnología. Entonces hay unas preguntas nuevas que no teníamos en el radar, y que creo que son preguntas claves de resolver para poder trabajar en el tema de tejidos urbanos, de los tejidos territoriales, porque se van a reconfigurar también mucho los territorios. Y otra, que es el conflicto, que pues si bien hay un acuerdo, hay zonas del país como Necoclí, donde también estamos empezando a entrar, con presencia de actores ilegales del Clan del Golfo y cartel de Sinaloa llegando también a hacer presencia en estos territorios, y los grupos tradicionales que también quedan allí en esos territorios. Entonces, una serie de variables, unas nuevas, que habría que considerar. Por ahora, digamos, vamos en unos peldañitos como con algunas ideas y experiencias, pero otras por explorar, y me parece que este espacio y del año y medio que le queda, digamos, a este programa va a ser clave en el país para poder conversar, sentarnos a conversar. Bueno, pues, ¿qué territorio estamos construyendo? Desde la mirada institucional y pues con la camiseta puesta de gobierno, pues el reto es lograr la transformación de estos 170 municipios. No es algo nuevo en territorio, tenemos experiencias pues desde el PNR, pues de estos ejercicios. ¿Qué veo yo hoy diferente y qué veo como oportunidad? El empoderamiento de la gente, ¿sí? Nosotros este ejercicio lo comenzamos en el 2017, julio, y hace un par de meses pues tuvimos reuniones con la gente y yo de verdad me sorprendí, estaba no creía mucho que la gente estuviera en este nivel de confianza, pero 2 años después y sin muchas inversiones la gente sigue hablando y creyendo en este ejercicio participativo, pues porque fue construido por ellos. Entonces aquí tenemos un gran reto de poder apoyar este tejido de delegados, de redes que se han creado en torno al PEDET, y pues es un reto que nos toca a todos. Ahora el lema que tenemos en gobierno es el PEDET es de todos, no es la RT, no es el gobierno, es este proceso de transformación de la mano pues con todos los aliados. Entonces, retos que tenemos, esto, y lo mencionabas tú en tu presentación, el tema de facilitar el encuentro, porque pues aquí ya hay un capital que confía, que está dispuesto a trabajar por este ejercicio, que reconoce los resultados del proceso PEDET, y pues el reto es facilitar ese encuentro y pues también manifestabas en tu presentación, continuar con ese tejido. De qué manera todos juntos trabajamos con estas redes. Desde gobierno están llegando las cosas, ¿no? Yo voy a quitar la camiseta de gobierno y voy a hablar como ciudadano. Yo veo el camino, ¿no? Ya sabemos dónde está el recurso, los proyectos van a llegar, ¿no? Pero pues sí tenemos que trabajar esto y fortalecer este capital humano, pues que se consolidó con el proceso PEDET. Entonces, pues creo que ese es como el reto. Bueno, nosotros que tenemos la fortuna de estar en un territorio con un acumulado histórico muy grande. Estamos en una región que tiene capacidad de movilización, de resistencia y de lucha frente
a lo que no está de acuerdo. Y eso es un avance grande. Cuando Carolina plantea que yo empezaba en el 2017 y todavía la gente, digamos, que habla de los temas, esto es muy propio de la región de Cordillera, nuestro departamento, y en unas zonas planas, especialmente del sur del Tolima. Nosotros tenemos gente que tiene un nivel de comprensión política muy superior a otras regiones del país, seguramente producto del mismo conflicto que vivimos, ¿sí? Nosotros debemos avanzar a partir de ahí, ¿sí? Tenemos ese capital. La gente en medio del conflicto, en el norte, en el sur, en el sector urbano, aquí en Ibagué hay más de 70.000 personas víctimas del desplazamiento de diferentes territorios del departamento y de otras regiones del país. Pero la gente ha configurado unos sistemas de convivencia, que lo veo uno muy fuerte en el sur, en zonas como Planadas, en el Cañón de las Hermosas. La gente desarrolló unos sistemas comunitarios para entenderse, ¿sí? Nosotros, como institucionalidad pública, deberíamos estar estudiando esos sistemas que se construyen y cómo lograr escalar esos procesos de aprendizaje que tuvo la gente en medio de esas condiciones del conflicto. Entonces hay un reto enorme en lograr garantizar que ese acumulado histórico, cultural del territorio no se pierda. Cómo lograr escalarlo a las próximas generaciones, cómo lograr que los niños y los jóvenes de este departamento entiendan lo que pasó aquí o entiendan los riesgos en los que estamos frente al tema de la minería y la explotación de petróleo en el departamento. Cómo lograr que esa capacidad de resistencia que hemos tenido ancestralmente no se pierda generación tras generación. Eso es un reto grande y creo que debemos seguir trabajando en eso. Nosotros nos concentramos en dejar una ciudad absolutamente planificada, ¿sí? Hoy la ciudad tiene un plan de acción al 2037 con las 5 huellas construidas, ¿sí? La huella financiera, la huella ambiental, la huella económica social, ¿sí? Tiene todos los estudios y todos los planes para que la ciudad se siga proyectando de forma estratégica, ¿sí? Entonces, insisto en que nosotros debemos seguir trabajando en fumigar el complejo de Adán, y es lo que hizo el otro no sirve, ¿sí? Nosotros debemos trabajar mucho por lograr que se construya a partir de lo que hay. Y finalizo diciendo algo que me parece que es muy sensato, y es: en el Tolima se requiere un proceso de reconciliación entre la institucionalidad pública y privada. El nivel de dependencia de la institucionalidad privada sobre los recursos del Estado es muy alto, y está en el estudio de John Sudarsky, presentado hace 5 años, sobre capital social en Colombia, y cómo el capital social en el Tolima, a diferencia de otras regiones del país, tenía una tendencia muy diferente. Y cuando íbamos a revisar con quienes habían dirigido el estudio, pues decir, el nivel de dependencia de los recursos del Estado que hay en el Tolima es demasiado grande, es muy superior a otras regiones del país. Nosotros debemos trabajar profundamente en lograr que la institucionalidad pública y privada trabaje de la mano. Nosotros no lo logramos con toda la institucionalidad pública, privada, pero sí con la que lo pudimos hacer, se hicieron grandes cosas, en el caso especialmente del sector de la construcción. Gracias a Carolina, Yesid,
a Wilmar y a María Clara. No sé si abrimos preguntas en este momento. Un par de preguntas, algo. Sí. ¿Se me llama el micrófono? Una inquietud con San Bernardo. Sí, un segundo. Ya le alcanzan el micrófono. ¿Perdón? Una inquietud por San Bernardo. Reconociendo el buen trabajo que ha hecho la Fundación allá y el buen trabajo de la gobernación. Por X problema, ese matrimonio entre gobernación y alcaldía no funcionó. Ya en esos celos de alcoba así no me meto. Pero rescato muy bueno ahí lo de Jorge Elías Ciana. Jorge Elías Ciana, después de Darío Jiménez, fue el mejor pintor del Tolima de la época. Después ya aparece, pues, otra gente, pero ellos fueron los dos grandes pintores. Jorge Elías fue además director de la Escuela de Bellas Artes. Bueno, todo ese cuento. Pero hay otro personaje de San Bernardo que vale la pena respetar, que es Policarpo Barón. El primer cuento sobre la violencia en Colombia lo escribió Policarpo. Y eso ocurre en San Bernardo, en su pueblo. Yo me tiré unas vacaciones allá siguiéndole las pistas al cuento de Porro. Yo le preguntaba, bueno, ¿de dónde saca este personaje? Me dijo, vivió una vaina. Logré localizar a alguien que fue inspector de policía cuando mataron al personaje del cuento de Porro. Me contó cómo fue la colecta para pagar a alguien que se infiltrara en el grupo para que lo matara. Bolívar Guzmán. No, Bolívar no era. Alguien que me contó o me facilitó hablar con quien era inspector cuando mataron a este carajo. Lo estaban velando en el pueblo, pero se dieron cuenta que tenían que tener la prueba de que estaba muerto. Pues había una recompensa X que tenía que ser bastantica. Entonces la prueba, una mano o la cabeza. Alguien que trabajaba en la Secretaría de la Gobernación Departamental, a quien yo siempre llamé el cóndor del Tolima, le avisó al inspector: esconda el cadáver antes de que le echen mano. Lo echaron para una vereda. Allá armaron su velorio, su boda. Cuando los razoneros avisaron, viene el ejército. Inmediatamente seleccionaron 4 carajos. Ustedes van y lo entierran y no avisan dónde. Llegó el ejército y cuando llegó el ejército no había muertos, había una fiesta. Yo duré tiempos hablando con uno de los que encargaron el muerto. Le conseguí puesto en un hijo manejando una finca de mercado. Bueno, ya pendejas que uno por tratar de conseguir la verdad. Tenía una cantinita en el pueblo donde yo iba todas las noches a echar torreta con el vergajo. Nunca me contó. Hasta que una vez me pidió que acababa con un problema con la mujer. Le dije, me lo llevé a tomar cerveza. Le dije, bueno, ahora sí me va a contar cómo fue la boda. Y me dijo, la palabra del campesino vale. Me cayó. Cumplió su juramento. Ese cuento de Porro, pues
me llevó varias veces a ese berraco pueblo. Una vez en esas fiestas que organizaron ahora para ir al mercado, vi un par de viejitos ahí en la plaza. De pronto les dije, ¿ustedes son de acá? Pues sí. Hace tiempo sí. ¿Conoce a alguien pariente de Hello Peggy? Dije yo, aquí estaba el hermano de Laura. Y necesitan caminamos allá a buscarlo al paradero. Ya se ha ido el vergajo. Entonces, esa historia de Polo, ese cuento de Polo, el primer cuento sobre la violencia en Colombia, merece un trabajo especial, porque está en la memoria del pueblo. Hay gente que se acuerda de esa joda, pero va usted a la biblioteca del pueblo, no tiene un berraco libro de cuentos de Polo. Pues bueno, el tipo que maneja la biblioteca hace un esfuerzo muy berraco, pero no puede ponerle su plata para ponerse a comprar libros. Entonces, ese para mí es una historia muy importante para que el pueblo recuerde por algo más a uno de sus personajes. Hay otra cosa muy buena de San Bernardo, sus mitos y sus leyendas. Ya saliendo para la Tebaida, pues ya murió la viejita, pero había una viejita en un rancho más caído que el diablo que aseguraba conocer la Moana. Había visto la Moana, tenía una historia, la verdad, cabra la mano. Ya llegando a San Bernardo, había un viejito que bebía mucho y encontró la fórmula para desterrar las brujas que siempre lo embolataban. Y charlar con ese viejo, pues le faltaba que le sacara uno de las brujas al camino. De hecho, mito muy importante. El mito del guando, se dice que es fundamentalmente de San Bernardo. Aquí está el compañero de gobierno. Ya no es para poner quejas, pero queremos recordarle que el centro de la Pola, el CAN, se construyó hace 1000 años para una plaza de mercado que la gente de la Pola pagó 2 veces por valorización. Lo manejó la comunidad un tiempo, de pronto el municipio de Chomara y lo volvió Paseo de Locas. A lo último un supermercado, y entre la pelea del abarrote, pues por algo cerraron. Que ya de pronto, si tienen todavía chance de hacer algo, nosotros estamos peleando en la Pola de hace mucho rato para hacer de eso un centro cultural. Bueno, perdone, tenía que aprovechar la oportunidad de disparar. Mil gracias. Una pregunta. Jaime. Bueno, muchas gracias por los comentarios sobre San Bernardo. Bueno, a diferencia de la percepción que tenemos en la comunidad, es que con respecto a San Bernardo se hizo un ejercicio por parte de la alcaldía y por parte de la gobernación complementario, porque exactamente cuando se empieza a hacer el ejercicio de la pavimentación, que es competencia de la gobernación de la vía Ibagué-San Bernardo, pues precisamente la alcaldía también hace el ejercicio en las calles internas, que es la competencia suya, que a veces la gente dice, no hizo eso la alcaldía, que debió hacerlo y lo hizo la gobernación. No, es que es por competencias que le correspondía a la gobernación lo que hizo y la alcaldía lo que hizo, y en el concepto de la mayoría de la gente o de la comunidad de San Bernardo sentimos que fue complementario. Con respecto a Policarpo Barón, muchas gracias, que haga el comentario. En San Bernardo, cuando se hizo un homenaje a Jorge Elías Triana, por allá como en el año 91,
También estuvo familia de Policarpo haciendo el ejercicio y nos acompañaron, y pues yo creo que conoce de esa época don Eliseo Ruiz, creo que era. Quien organizó ese homenaje fue Héctor Galeano. Perdón. Que yo no fui a San Bernardo porque estaba haciendo otra joda. Bueno, pero bueno, en el homenaje que se trabajó, no, pues la verdad que no me acuerdo los nombres, yo era muy sardina cuando eso pasó, pero de todas maneras, lo que sí les quiero comentar es que ese ejercicio fue muy interesante, que lo que debemos rescatar es que existía un grupo que era Asociación Amigos de San Bernardo. Yo me acuerdo del señor Eliseo Ruiz y de pronto de los Afanador y varias personas que lograron, pues con contactos de cuando eran niños, de ubicar a gente de esa época, y fue una cabalgata que hicieron. Ahí exactamente se presentó Adriana en el Festival de Cine, parte de ese registro fotográfico y de videos, donde la familia, precisamente la familia Triana, no conocía esa información que se logró a través del Festival de Cine y de la Fundación recopilar para esa fecha. Y para ellos otra cosa también que fue importante en este Festival de Cine es que la familia Triana, o sea los tres hermanos, hace mucho tiempo que no se habían podido encontrar y se encuentran precisamente en San Bernardo a hacerle homenaje a su papá, y para ellos fue muy conmovedor ese momento y fue algo que ellos expresaron. Este ejercicio ha hecho de pronto que se reconozca y tenga la visibilidad del Festival de San Bernardo por el tipo de invitados que se han logrado tener en las 3 versiones anteriores, donde precisamente los directores que han sido muy importantes, que han sido ganadores de festivales, en fin, les ha parecido un ejercicio que se haga en la ruralidad muy interesante. Y este tema que se ha hecho en San Bernardo ha sido precisamente una articulación entre la alcaldía, la gobernación, con el apoyo de la Fundación Social, la parte pública, la red de universidades. Participaron 6 universidades de manera directa, la comunidad, pues obvio que no estamos acostumbrados a Festival de Cine, la gente al principio casi no iba, pero ya los jóvenes han empezado a hacer unos ejercicios con el apoyo del colectivo San Bejuco. Ya las organizaciones sociales, a través de este festival que es de los sentidos y la tierra, han logrado recoger muchas cosas. Entonces creo que lo que nos está comentando aquí el compañero es supremamente importante, reconocer esos ancestros que han sido muy relevantes y que de pronto no les hemos hecho un reconocimiento como tal, y pues aprovechar toda esa historia que usted guarda para que no la comparta, y que para el 4º Festival de Cine entre todos hagamos un mejor ejercicio, y de verdad que es una oportunidad muy bonita para que se logre ese tipo de cosas. Precisamente la alcaldía de Ibagué con la Universidad Cooperativa, en el pasado Congreso Internacional de Desarrollo Sostenible, trajeron al doctor Alfredo Smith, es el de Chile, ¿me recuerdas? Alfredo Smith es el chileno. Y pues yo, como no sabía quién era el tipo, pues sí tiene como temas generales, y como decían es candidato a la alcaldía de Chile, perdón, a la presidencia de Chile, y él estuvo acá y pues él empezó a comentar cosas muy grandiosas que se han hecho en algunos territorios con respecto a la parte ambiental, y yo le dije, no, es que usted no conoce San Bernardo, si no le parecería. Dijo, yo quiero conocer ese sitio, y él va a estar en el próximo Festival de Cine de San Bernardo, si Dios permite. Entonces mire que a veces uno hay personas que no creen que aceptarían una invitación a estos proyectos, y desde que sepan el objetivo y el sentido que tienen, y sobre todo que sea el conocimiento que tú tienes de todo el territorio, y es muy valioso para que nos lo compartan en San Bernardo y podamos tener cosas bien importantes. De verdad que muchas gracias a todos ustedes, y lo que nos puedan contribuir, bienvenidos. Muchas gracias. Perdóneme, yo he hecho un cuento de Policarpo chiquito. Chiquito, bueno. A Policarpo decidimos, después del homenaje de Jorge Elías, lo cogimos con Carlos de Cabo. Mano, le tocó nada más el homenaje. Porque a él no le gustaba tratarse, era el que
lo convencimos, acordamos la fecha. Desde Chino no iba al pueblo. Sí. Cuando llegamos, yo dije, bueno, pendejo, tal día le toca. Aquí nos encontramos y nos vamos al mercado Guillermo para Bernardo. Seguro. Llegó el día y lo llamamos Polo, lo estamos esperando. Dijo, es que no puedo ir. Dijo, de pronto se me aparece don Julano, que era el dueño de tal tienda, a cobrarme una gaseosa que me le tomé una vez. Más de 20 años. Ya el viejo no existía, pero el pendejo nos hizo pistola. Bueno. No, acá. Entonces con esta pregunta cerramos el panel. ¿Sí? Hay otro micrófono. Bueno, gracias. Yo quiero hacerle una pregunta a Diego Sierra. Regálale ya el micrófono, por favor. Es una quedé impresionado, tal vez es el término. Me llama la atención el escuchar que un joven de Planadas fue becado por Colante que está estudiando en AFIT. No por Colante, sino directamente en una beca Fundadores Colectiva. Bueno, ok, perfecto. Entonces, la pregunta que te tengo, Diego, es ¿cómo se tejió, digamos, esa posibilidad para ese joven? ¿Cómo un joven del sur del Tolima termina siendo apoyado por ustedes y termina estudiando allá en Antioquia? Esa para ti. Y aquí, tal vez es para Wilmar, la siguiente. Nos decía Yesid que una característica muy importante para el éxito de los programas de la Fundación Social en el norte de Ibagué fue el continuo urbano-rural y que eso permitió pues lograr mayores niveles de desarrollo local, etc. Entonces, y Wilmar nos cuenta que se formularon a la fecha 17 planes de desarrollo para los corregimientos y 13 para la comuna, y que entonces tenemos 30 planes de desarrollo local, por llamarlo de alguna forma. La pregunta es si existe en la formulación de esos planes ese continuo del que habla Renato. Muchas gracias. La respuesta cortita es de pura chiripa. La universidad empezó este programa después de un trabajo de casi 3 años sobre tendencias mundiales de agricultura y terminamos estableciendo un programa de ingeniería que originalmente se llamaría Ingeniería en Agricultura Digital. El Ministerio aprobó todo el programa, excepto el nombre. Entonces nos demoramos 3 meses más hasta que la universidad dijo, el Ministerio, listo, ¿cómo tiene que llamarse? Dijo, Ingeniería Agronómica. La universidad dijo, listo, yo pierdo mi sello y se llama Ingeniería Agronómica. Y el programa empezó a mitad de este año, estamos en la primera cohorte, y la cohorte se abrió con 16 becarios, un dinero que se reunió de fundaciones para los 10 semestres de la carrera, más un auxilio de 1.2 salarios mínimos, porque la idea es que todos vienen del agro, de alguna parte del país. Originalmente abrió la convocatoria 850 personas, 262 surtieron el trámite, 84 fueron preseleccionadas, 34 final, entrevistamos 34 finales. En esos 34 estaba este muchacho de Planadas, y como el talento en este país es un talento que existe, que sobra, que lo que tenemos es que generar las oportunidades de la educación, etc. El muchacho pasó la prueba. El ICFES, de todos ellos, el 80% de ellos muy flojo, terminan mañana, ayer terminaron, hoy están haciendo la última evaluación, etc. Pero 15 de los 17 muchachos tienen que repetir durante 3 semanas, 60 horas se quedan ahora del lunes hasta el 13 de diciembre, se quedan 3 semanas haciendo por la mañana matemáticas y por la tarde comunicación, porque todavía está muy mal, pero ahí vamos.
Diego, pero la pregunta es, ¿y ese joven cómo accede a la convocatoria? Ah, bueno. ¿Cómo logra? En casi todos los casos hubo maestros de los colegios, rectores y personal del SENA. Nosotros le enviamos al SENA Nacional esta convocatoria, estamos en esto, y el SENA en casi todas las partes fue bueno. Digamos que de los 34, un poquito más de la mitad de los muchachos presentaron la entrevista virtual, solamente de Antioquia y Caldas fueron a Medellín, y los que la presentaron virtual, el grueso de ellos en la biblioteca, en la casa de un profesor o en la rectoría del colegio atendieron la entrevista. Una entrevista repetida 2 veces, media hora general y media hora de reconocimiento, con el decano. Me queda claro, gracias. Bueno, yo pienso que sí se mantiene el continuum en la medida en que, digamos, desde 2 puntos de vista. El primero, que hasta hace 4 años el sector rural no había podido acceder ni a un solo peso del Fondo de Presupuesto Participativo. Intuyo por el poco peso electoral que tiene el sector rural en la ciudad de Ibagué. Es muy pequeño, no se había asignado un solo peso, ¿sí? Nosotros logramos redistribuir el fondo y lograr que todos los corregimientos de los 17 tuvieran de forma proporcional a las comunas, inclusive en la distribución de los recursos de hace 2 años se logró que inclusive la gente del sector urbano votara que los recursos en ese año de distribución fueran destinados únicamente al sector rural, en razón a que en los años anteriores no les habían dado recursos. Eso es bien bonito, ese proceso que se logró ahí. Y 2, en la formulación de los planes de desarrollo, pues cuando el grupo social estableció en la estructuración del acuerdo 003 del 2014 la metodología para construir los planes, esa metodología por supuesto se continuó y fue la misma metodología con la que se formularon las actualizaciones de los planes que hoy se entregan. Uno quisiera que los tiempos del gobierno fueran los mismos tiempos de instituciones como esta para poder, digamos, desarrollar procesos mucho más largo aliento o que la fase inicial de formación de la gente se pudiese hacer más larga, pero en esencia se mantiene la misma metodología y digamos que la misma concepción con la que se inició el proceso en el corredor norte. Ulman, ¿y se podrían encontrar en los planes de las comunas y en los planes de los corregimientos que son vecinos en el territorio proyectos que se traslapen entre sí? Sí, en el caso específico de las comunas del sur que son vecinas a 5 corregimientos: Gamboa, Toche, Tapias, Coello, Cocora, Dantas y Laureles, ¿sí? Ahí por supuesto hay proyectos comunes que aparecen formulados aquí en lo rural y allá. Sí, en líneas estratégicas planteadas en esos documentos. Gracias. Bueno, a tomar onces. Muy La bien. networking.